Hola, yo soy Eduardo Enríquez. Yo soy Eder Martínez. Y yo Diego Castillo. Y hoy les vamos a hablar sobre el capítulo 9, que es Principios de Tallado. Bueno, pues para que el diseño de nuestra preparación vamos a tener 5 principios, los cuales son la preservación de la estructura dentaria, la retención y resistencia, la durabilidad estructural, la integridad marginal y la preservación del periodonto. A continuación los vamos a describir uno por uno, empezando por la preservación de la estructura dental. Y bueno, este, a primera vista, la frase que viene en la pantalla puede parecer un poco contradictoria, ya que ¿por qué nos dice que tenemos que conservar tejido dentario si necesitamos desgastar tejido sano? Pero la respuesta es muy sencilla y es porque el tallado dental debe ser un acto de conservación estratégica en donde al nosotros desgastar una cantidad mínima y calculada de esmalte y dentina, podemos crear el espacio justo para que el material restaurador proteja el diente. Si nosotros intentáramos ahorrar desgaste en zonas críticas, la restauración quedaría frágil o se fracturaría bajo la masticación o concentraría fuerzas que terminan rompiendo el diente de forma catastrófica e incontrolada, exigiendo más adelante un tratamiento mucho más invasivo o incluso la extracción. Bueno, ahora la retención, que básicamente es evitar la salida de la restauración a lo largo de la vía de inserción. En este punto, obviamente, tenemos que nosotros preparar bien la corona para que haya ese tipo como de ajuste que le impida a la corona salirse. Obviamente la corona va cementada y eso le agrega un plus de retención, pero también una de las principales como características que hacen que el tratamiento sea un éxito es que tenga ese grado de retención, que cuando ponga la corona no tenga esa facilidad de salirse. Y luego tenemos la resistencia, que básicamente le impide romperse gracias a las fuerzas de masticación. Obviamente esto en un grado que sea lógico, que sea medible y que sea también pues de acuerdo al material del que está construida la corona. Luego tenemos la conicidad, que básicamente aquí recalcamos que es importante que las paredes axiales de una preparación tengan una ligera conicidad que permita su colocación. Es decir, debe de contar con dos paredes externas opuestas que converjan gradualmente. Pero también un punto aquí muy importante es que una preparación entre más conicidad tenga, pierde resistencia. Entonces, si una preparación está por debajo de los 20 grados al hacer la conicidad, pierde gran parte de la resistencia, es decir, que la corona se va a salir y se va a estar botando. Y bueno, aquí están las imágenes. En la figura 9.1 se puede ver, apreciar una restauración extracoronaria en la figura A, en la que utiliza las superficies externas opuestas para la retención en la figura B. Y en la 9.2 tenemos básicamente una restauración intracoronaria o inlay, en la que en la figura A utiliza las superficies internas opuestas para la retención en la figura B. Bueno, aquí tenemos tres globos de texto. En el primero dice la retención aumenta cuando las paredes son más paralelas. Las paredes totalmente paralelas serían las más retentivas. Y en clínica no es posible hacerlas completamente paralelas sin crear retenciones. Obviamente, matemáticamente y estructuralmente, una pared totalmente paralela a la otra es mucho más retentiva que una cónica, pero la cónica también tiene el principal beneficio, que es dividir las fuerzas de carga y de masticación. Entonces es necesario que una se lleve de la mano con la otra. ¿Por qué las preparaciones son cónicas? Es para poder visualizar las paredes, evitar retenciones internas, compensar imprecisiones de laboratorio y permitir el asentamiento correcto durante el cementado. A mayor conicidad, menor retención. Entonces, la retención disminuye conforme aumenta el ángulo de convergencia. Y aquí está lo que mencionaba. Conicidades mayores a 20 grados aumentan significativamente la concentración de tensiones, por lo cual la retención pues disminuye.
Y bueno, aquí tenemos una tabla con el grado de conicidad recomendada de acuerdo al tipo de diente y a la preparación. Luego tenemos el apartado de libertad de desplazamiento, en el cual básicamente habla de que, pues vaya, las preparaciones deben de tener cierto grado de desplazamiento, es decir, cuando la pongas en el muñón, tenga cierta movilidad. Sin embargo, debe de tener también su cualidad retentiva, lo cual hace que la preparación entre y tenga cierta, pues sí, libertad, pero sin salirse completamente del muñón, que aún conserve esa capacidad de resistencia. Y bueno, la resistencia a fuerzas de torsión básicamente habla de los ejes y vectores que convergen en la fuerza de masticación al momento de de la corona recibir la fuerza del cierre de boca. Cómo se distribuyen las fuerzas y cómo la corona la resiste. Bueno, aquí tenemos la caja proximal y la resistencia, que básicamente en paredes vestibular y lingual se realiza perpendiculares a la pared pulpar y eso aumenta la resistencia a la rotación. En ángulos oblicuos, la resistencia se vuelve insuficiente, por lo cual en la imagen de la figura 9.8 podemos observar cómo las paredes vestibulares y lingual de una caja no resistirán el desplazamiento rotacional si forman ángulos oblicuos con la pared pulpar. Deben unirse a la pared pulpar en ángulos de casi 90 grados. Ahora tenemos la sustitución de componentes internos. Básicamente la retención de una restauración cementada se basa en dos paredes axiales opuestas con mínima conicidad. A veces no es posible cortar con ambas paredes por destrucción. Sin embargo, se emplean componentes internos como surcos, cajas o pozos que pueden sustituir una pared axial. Básicamente son elementos que ayudan a generar una mayor retención en la preparación que logra por ende un trabajo mucho más exitoso. Las vías de inserción básicamente es una línea imaginaria a lo largo de la cual la restauración se colocará o retirará de la preparación. Es decir, es como si nosotros visualizáramos de una forma, entre comillas, imaginaria, el eje en el cual la preparación entra y sale del muñón. Es básicamente eso. La Y bueno, durabilidad estructural le toca ahora a mi compañero Eduardo. bueno, ahora pasando a la durabilidad estructural, este principio es fundamental en cualquier preparación prostodóntica, ya que su objetivo principal es garantizar que la restauración cuente con la masa o el volumen suficiente de material para que éste pueda resistir las fuerzas oclusales sin llegar a fracturarse o deformarse durante la masticación. Para lograr esta durabilidad debemos de considerar dos aspectos clave. En primer lugar, el espesor mínimo del material restaurador va a depender del material que nosotros elijamos y va a requerir, por ejemplo, si la restauración es con una aleación de oro, requerimos un grosor mínimo de 1.5 milímetros en cúspides funcionales, que es donde el impacto cruzal es mayor, y de 1 milímetro en cúspides no funcionales. En cambio, si nosotros utilizamos cerámica, al ser un material más rígido y propenso a la fractura, si es muy delgado, necesita una reducción uniforme de al menos 2 milímetros. Y por otra parte tenemos la reducción oclusal. Esta reducción no debe ser plana, debe reproducir fielmente la anatomía y los planos inclinados naturales de la superficie oclusal del diente. Si dejamos una superficie plana, no solo reducimos la resistencia de la restauración, sino que creamos puntos de alta tensión. Una reducción oclusal inadecuada terminará indefectiblemente en una restauración débil o incluso perforada. Ok, y ahora pasamos con el bisel de la cúspide funcional. Este bisel es un desgaste inclinado indispensable que se realiza en las cúspides de contacto oclusal pesado. Recordemos que estas corresponden a las cúspides vestibulares en la arcada inferior y a las cúspides palatinas o linguales en la arcada superior. ¿Y por qué es tan importante este paso? Porque nos proporciona un espacio adicional en una de las zonas anatómicas más críticas de la restauración, como podemos observar en los esquemas de la imagen.
Si nosotros omitimos el bisel o si la reducción es insuficiente, el técnico de laboratorio se verá obligado a sobrecontornear la restauración para lograr el grosor del material adecuado, lo que altera drásticamente la oclusión. Por lo contrario, si no sobrecontornea el material, quedará extremadamente delgado en esa zona, provocando perforaciones prematuras o zonas de debilidad o una oclusión defectuosa. Por ejemplo, aquí como podemos ver en las imágenes, en la figura 9.19, pues vemos que en la parte de la izquierda la restauración está muy hacia arriba y no tiene el suficiente tallado en las cúspides a comparación del lado derecho. O en la otra imagen a la derecha que podemos ver que el incorrecto es cuando las cúspides están todas planas y no se siguió la anatomía como mencioné correctamente. Ok, el siguiente pilar en la preparación es la reducción axial, que se refiere al desgaste de las paredes laterales del diente. La reducción axial tiene como propósito garantizar el espacio necesario para que las paredes de la restauración tengan el grosor adecuado. Aquí debemos buscar un equilibrio preciso ya que ambos extremos son perjudiciales. Por un lado, una reducción insuficiente dejará paredes muy delgadas en la restauración, haciéndola frágil y susceptible a la deformación. Y por el otro lado, una reducción excesiva no solo compromete la salud pulpar, sino que tiende a compensarse cuando una restauración bulbosa o sobrecontorneada, como vemos en el esquema B. Un contorno excesivo dificulta la higiene del paciente, favorece la acumulación de placa bacteriana y termina dañando gravemente el periodonto. Finalmente, en situaciones donde la retención o la estabilidad primaria no son suficientes, recurrimos a los refuerzos adicionales. Estas son características geométricas internas que incorporamos en la preparación para incrementar la resistencia y evitar la rotación de desplazamiento de la prótesis. Entre los principales elementos de refuerzo encontramos la ranura oclusal, que esta es muy útil para aumentar la resistencia estructural y la rigidez, sobre todo en coronas parciales. También tenemos el hombro oclusal, la cual refuerza las márgenes linguales y proporciona mayor soporte. Después tenemos los surcos proximales, los cuales mejoran significativamente la retención y la resistencia al vuelco en dientes con coronas clínicas cortas o en preparaciones con un diámetro amplio. En conjunto, todas estas modificaciones nos van a asegurar que la restauración se mantenga firme y funcional a lo largo del tiempo. Bueno, ahora pasamos al cuarto principio del tallado, que es la integridad marginal. La restauración va a poder sobrevivir en el entorno biológico de la cavidad oral solo si los márgenes están muy adaptados a la línea de acabado a cabo superficial de la preparación. Dicta la forma y masa del material restaurador en el margen de la restauración. Puede afectar la adaptación marginal y el grado de adaptación de la restauración. Para que una restauración sobreviva, su borde se debe de sellar con mucha precisión, con extrema precisión, contra el diente. Si queda alguna rendija o salida, se puede disolver el cemento. Pueden estar bacterias que provocan una caries secundaria o pueden ya bien sea inflamar la encía. Ahora, el biselado o no biselado. El libro lo explica de manera muy técnica. Se denomina D a la discrepancia vertical en la adaptación, la distancia entre la restauración y la preparación. Aquí la pueden ver, la D. No varía entre el margen y la línea de acabado que es perpendicular a la superficie del diente. Cuando el ángulo se hace más pequeño, o sea, se agudiza el ángulo, el seno disminuye. Cuando el ángulo O aumenta, el coseno de O disminuye. Con cualquiera de ambos cálculos, D disminuye en la misma cantidad. Y un científico marcó que la distancia entre el margen y la estructura dentaria puede reducirse al infinito mientras no exista cemento entre la restauración y la preparación. Ahora el no biselado. La presencia de cemento va a cambiar mucho la situación por completo. El grosor de este va a evitar el asentamiento de una restauración colada con biseles paralelos a la vía de inserción de la restauración. Las coronas no se van a adaptar completamente a muñones con conicidad mínima. El grosor de la película de cemento pone un límite a la reducción de la distancia perpendicular desde el margen del diente D. La distancia D resulta, por lo tanto, una constante. Y ahora con esta gráfica les puedo explicar mejor cómo una explicación más simple. ¿Para qué se va a biselar un diente? Un diente en sí, si los dejas con el ángulo como de 90 grados, es como si pongas algo plano con algo plano,
¿Qué va a pasar si le colocas el cemento, que es lo que va en medio? Se va a levantar, lo que va a provocar un punto alto, que la corona quede alta en el paciente. Entonces se bisela, se hace una rampita como la que se ve aquí, para que la corona pueda deslizar mejor en el diente y así quede mejor en el diente y quede bien adaptada. Ahora, cuando se bisela, se debe de dejar un ángulo que sea obtuso. ¿Qué pasa si se deja un ángulo agudo? Cuando se dejan ángulos agudos de 5 o 15 grados, el cemento hace un tipo de efecto de cuña, que ¿qué va a hacer? Va a hacer que el cemento no pueda adaptarse bien por toda la superficie dentaria. ¿Y qué va a hacer? Se va a quedar atrapado ahí en donde hicimos el biselado. ¿Y qué va a pasar? Va a quedar, nuestra restauración va a quedar alta. ¿Cuál es lo ideal? Lo ideal es hacer biselados de 30 a 45, como se ve aquí, para que el cemento pueda adaptarse mejor y no quede alta nuestra restauración. Aquí mismo lo dice, cuando el ángulo del bisel del margen se hace más agudo, su seno va a disminuir. Cuando el ángulo de la línea de acabado se hace más obtuso, su coseno disminuye y D va a aumentar. Cuanto más cerca del paralelismo esté el bisel de la vía de inserción, mayor será la distancia por la cual la restauración no se va a adaptar. Ahora las configuraciones de líneas de acabado. Los biseles amplios y poco profundos se deben evitar cuando son casi paralelos a la superficie externa del diente. Pueden provocar un sobrecontorneo. La cera delgada y sin soporte en el margen puede romperse o distorsionarse al separarse del troquel o durante el revestimiento. Ahora pasamos con las diferentes líneas de acabado que manejamos en coronas y puentes. Primero tenemos la chamfer convencional, que es la línea de terminación gingival favorita para las restauraciones de corona metálica totales. Va a presentar la mejor tensión y se va a utilizar una fresa de extremo redondeado o una torpedo. Aquí tenemos la imagen de cómo va a quedar más o menos. Gracias al extremo redondeado torpedo no queda un ángulo totalmente de 90 grados. Tenemos chamfer profundo. Va a tener un ángulo cabo superficial de 90 con ángulo interno redondeado. Se va a utilizar fresa de diamante cónica de punta redondeada. Va a proporcionar un buen soporte en una corona totalmente cerámica y se le puede añadir un bisel para utilizarlo en una restauración metálica. Ahora tenemos el hombro clásico. Este va a ser el elegido para coronas de total cerámica. Su borde amplio proporciona resistencia a las fuerzas oclusales, minimizando las fracturas. Requiere más destrucción dentaria que otra línea de acabado. Y se va a utilizar una fresa, aquí está mal, de hecho es una fresa de extremo plano. Esto es importante, que su borde es amplio y va a proporcionar una resistencia a las fuerzas oclusales. ¿Esto por qué? Porque normalmente se va a utilizar en coronas totalmente cerámicas que suelen ser un poquito más frágiles que las de metal y las de circonio. Ahora el hombro radial va a ser una forma modificada del hombro. La tensión va a ser menor en la estructura dentaria que en un hombro clásico. Después de realizar un hombro clásico, se va a tallar un ángulo interno redondeado de radio pequeño con una fresa de carburo de acabado con lados paralelos y extremo cortante. Así va a quedar más o menos. Es como el hombro, pero va a quedar el ángulo como redondeadito. Ahora tenemos el hombro biselado. No se va a recomendar de forma rutinaria en coronas completas porque para hacerlo es necesario desgastar el diente de más. Esa reducción excesiva elimina estructura sana y puede debilitar más al diente. Se utiliza en caja proximal de inlays y onlays, corona 3/4, mandibulares y hombro oclusal en onlays. En situaciones en las que ya existe un hombro, ya sea por destrucción o caries o en paredes muy cortas. Tenemos la filo de cuchillo. Esto se puede usar en restauraciones sobrecontorneadas. Debe de proporcionar un borde agudo con una masa adyacente de metal. Si no se talla con cuidado, la reducción axial puede eliminarse en lugar de terminar en una línea de acabado definida. Son escasas las situaciones en las que se hace necesaria la utilización de un bisel. El bisel se hace obligatorio cuando su laminación puede crear un borde de esmalte sin soporte. Igualmente puede utilizarse un contrabisel siempre que la función sea fuerte y los requerimientos estéticos sean mínimos. La forma más comúnmente usada consiste en un bisel de acabado estrecho de 0,3 a 0,5 milímetros, perpendicular a la vía de inserción de la restauración. Ahora pasamos al quinto principio detallado, que es la preservación del periodonto. Las líneas de acabado van a influir en la fabricación y el éxito de nuestra restauración. Deben ser suaves sus márgenes y permitir un buen terminado.
fácil higiene y correcta reproducción en la impresión. Siempre que sea posible, deben ubicarse en esmalte y de forma supragingival, ya que los márgenes subgingivales se asocian con un mayor riesgo de inflamación y riesgo periodontal, por lo que no se recomienda colocarlos de manera rutinaria. No hay evidencia clara de que los márgenes subgingivales causen la inflamación o enfermedades periodontales, pero su realización puede ser más difícil debido a que se encuentra debajo de la encía y pueden presentar defectos marginales incluso en manos muy experimentadas. Estudios muestran que muchas coronas subgingivales presentan desajustes clínicamente inaceptables. Y bueno, ya por último vamos a abordar el tema del instrumental rotatorio, el cual son las fresas que vamos a utilizar. Es fundamental para confeccionar las líneas de terminación marginal y los biseles de nuestra preparación. Como podemos observar en esta diapositiva, la elección de la fresa adecuada determinará la precisión del ajuste, ya que depende de cada tipo de preparación que vayamos a hacer. En primer lugar, tenemos las fresas de diamante en forma de torpedo, las cuales se complementan posteriormente con fresas de carburo de la misma morfología. Esta combinación es la ideal para alisar y definir chaflanes nítidos y uniformes. En segundo lugar, tenemos las fresas de diamante cónicas de extremo plano, seguidas por las fresas de carburo H158, que se utilizan para hombros radiales. Y en tercer lugar, encontramos las fresas en forma de llama, tanto de diamante como de carburo. Estas son indispensables para realizar biseles gingivales precisos y tallar flancos proximales conservadores, logrando una transición fluida sin desgastar estructura dental de manera innecesaria. Y continuando con la clasificación del instrumental, ahora vamos a analizar las diferencias e indicaciones clave entre dos tipos de fresa de carburo. Primero tenemos las fresas de carburo cónicas no dentadas. Son altamente versátiles, su superficie lisa nos va a permitir elaborar elementos internos de retención y estabilidad, como surcos, cajas, istmos y ranuras. Además que son excelentes para el acabado, pulido de paredes y la creación de biseles oclusales e incisales. Y por el otro lado tenemos las fresas de carburo dentadas o tipo crosscut. Debido a la disposición de sus hojas, tienen un gran poder de corte, por lo que su uso principal es la eliminación de restauraciones antiguas de manera rápida. Sin embargo, es un error clínico utilizarlas en el diseño final de las superficies dentarias, ya que sus estrías dejan surcos horizontales e irregularidades que impiden un asentamiento pasivo y un sellado marginal óptimo para la prótesis. Y bueno, eso sería todo por nuestra parte. Muchas gracias por su atención.